Lidia y su mejor amiga deambulaban por los puestos de ropa del mercado en una venta de prendas y escogían un vestido. La mujer fue a probarse otro atuendo. Al cabo de un minuto, salió del probador desanimada. ¡Qué horror! Solo mira esto. La tela es barata y de mala calidad. Se transparenta completamente, el vestido queda fatal. Se ve horrible. ¿Cómo se puede asistir a la boda de su hijo con un vestido así? Además, hay que dirigirse a un restaurante caro donde todos estarán vestidos con ropa bonita. La amiga inspeccionó el vestido con escepticismo. Lidia, tienes razón. Este vestido no sirve para nada. Qué lástima que la situación económica esté difícil ahora. Lidia, aún eres joven y tienes una figura maravillosa. Sería genial ir a una tienda de marca y ver los vestidos allí. Seguro encontraríamos un vestido perfecto para ti. Salgamos de aquí, seguro que no encontraremos nada. Lidia se cambió a su ropa de diario y ellas, con su amiga, lentamente se dirigieron a casa. Lidia constantemente decía, faltaba solo una semana para la boda y yo no tengo nada que ponerme. Toda mi ropa es fea y anticuada. He gastado todo el dinero en el traje para mi hijo, muy caro y elegante. Domingo se ve tan hermoso en ese traje, y los parientes aún exigen que yo aporte mi parte de dinero para la boda. Y allí se necesitan sumas muy grandes y también hay que regalar algo a los recién casados. Ya me mareo con tanto dar vueltas en la cabeza. No entiendo, ¿era realmente necesario reservar un restaurante tan caro? Se puede celebrar la boda de manera más sencilla. ¿Qué debo hacer? Ya me estoy desgarrando entre el trabajo y los trabajos adicionales y de todos modos, tengo problemas con el dinero. De repente, su amiga dijo, hay una salida. Necesitas tomar un crédito y luego devolver el dinero poco a poco. Yo te ayudaría, pero ya sabes, tengo un esposo, una suegra enferma y 2 hijos, y todos dependen de mí. Lidia realmente se animó y se dio cuenta de que hay una solución. Paula, eres genial, siempre se te ocurren buenas ideas. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Voy al banco ahora mismo. Bueno, eso es todo. Nos vemos más tarde y te contaré todo. La mujer entró en el banco con pasos lentos e inseguros. El guardia en la entrada examinó críticamente a Lidia. El hombre comprendió de inmediato que esta mujer seguramente no estaba en la mejor situación financiera. A Lidia le entregaban unos viejos y desgastados jeans, unos zapatos baratos y ropa sencilla de liquidación. Aunque exteriormente Lidia era bastante atractiva y de buen aspecto, la mujer miró seriamente al guardia y comenzó a hablar. Buenos días, ¿podría indicarme dónde está el departamento de créditos? Quiero solicitar un crédito en su banco. El guardia mostró dónde ir y ayudó a llevarla hasta un empleado del banco. Lidia comenzó a mostrar sus documentos, explicó dónde trabajaba y mencionó la cantidad necesaria de crédito. La mujer explicó que su hijo se iba a casar y necesitaban dinero urgentemente y luego lo devolvería todo. Y entonces, Lidia se enfrentó a una gran decepción. Le negaron el préstamo y no querían escuchar ningún argumento. El empleado del banco explicó pacientemente, entiéndame correctamente, sus ingresos son mínimos y está pidiendo un préstamo por una suma enorme. El pago mensual sería casi igual a su salario oficial. ¿Cómo va a vivir con ese dinero? Naturalmente, comenzarán los retrasos en el pago del préstamo y luego los cobradores vendrán a verla y tendrá problemas. Esto no es beneficioso para el banco y tampoco le conviene a usted. No puedo aprobar un crédito tan grande. Si desea, puede intentar dirigirse directamente a nuestro director, explique toda la situación y tal vez eso le ayude. A veces, en casos excepcionales, el director da su aprobación. Debe caminar por el pasillo, luego la tercera puerta a la izquierda. Lidia estaba muy afligida, pero quedaba una última esperanza y no podía dejar pasar esta oportunidad. Apenas conteniendo las lágrimas, la mujer caminó sombríamente hacia la oficina. La secretaria recibió los documentos de Lidia y le indicó que esperara. Después de un par de minutos, salió de la oficina un hombre agradable de mediana edad, visiblemente desconcertado. El hombre miró a Lidia durante mucho tiempo y no pudo decir ni una palabra. Finalmente, salió de su estupor y casi gritó, ¿realmente eres tú? Estoy completamente sorprendido. Tienes una cara muy parecida, aunque ninguna de las informaciones coincide. Por favor, sígueme, tenemos que resolver todo esto. Lidia no entendía nada. Entró en la oficina y se sentó en una silla. El director comenzó a explicar todo muy emocionado.
Cuando vi su foto en el pasaporte, mis ojos no lo podían creer. Señora, su exacta copia en apariencia alquiló una caja en nuestro banco hace años por adelantado y abrió un depósito sólido en nuestro banco. Después de eso, la mujer desapareció y nunca volvió al banco. Todo el patrimonio de la mujer está allí, ya se han acumulado intereses enormes en el depósito. Quizás esta mujer es su hermano o pariente. Reváis los documentos cuidadosamente, quizás conozca a esta mujer. Lidia miró los documentos durante unos minutos y luego sacudió la cabeza. No conozco a esta mujer en absoluto y no tengo ningún pariente vivo. Con mi hijo adulto, mi madre falleció hace mucho tiempo, así que definitivamente no sé quién podría ser. A veces hay personas muy parecidas, así que no veo nada extraño en esta coincidencia. Entonces, ¿qué hay de mi crédito? ¿Me aprobarán la solicitud por la cantidad que necesito? Realmente necesito el dinero ahora mismo. El director frunció el ceño. Lamentablemente, no puedo ayudar en nada, lo siento. La cantidad que está solicitando es demasiado grande, no podrá devolver ese dinero, pero puedo darle las coordenadas de esa mujer. Créame, ustedes se parecen mucho, no puede haber errores. Tengo una memoria excelente. Además, acabo de compararla con la foto que se toma antes de abrir cualquier cuenta en nuestro banco, y usted misma ha visto esos documentos. Si resulta que usted es pariente cercana de esta mujer, tal vez ella pueda ayudarla con el dinero. Tomando el papel con la dirección, Lidia agradeció débilmente al director y se sintió aún más angustiada. No tiene dinero, no le dieron el crédito. ¿Cómo podrá mirar a su hijo y a sus ricos suegros a la cara? La mujer se sentó en un banco y comenzó a repasar en su mente su infancia y juventud, recordando todo lo que le había sucedido. Lidia creció con su madre en un pequeño pueblo. Nunca hubo un padre. Sobre él, la niña no sabía nada, mientras su madre obstinadamente guardaba silencio y no respondía a sus numerosas preguntas. Vivían difícilmente, economizando en todo. La madre trabajaba como niñera en un hogar infantil. Era muy amable, abierta. La mujer amaba a su hija más que a la vida misma. Carla no se compraba nada para sí misma, pero Lidia siempre traía algo delicioso o compraba un juguete nuevo. La mujer se esforzaba al máximo para que su hija estuviera bien vestida y calzada como los demás. Pero era difícil, pues el sueldo no era muy alto y el dinero había que administrarlo con prudencia. Lidia amaba mucho a su madre, la cuidaba y ayudaba en todo en casa. La niña se esforzaba por no decepcionar a su madre con malas notas, estudiaba bien, pero en secreto, durante toda su infancia, soñaba con irse de esa ciudad sucia, lejos, a la capital. Allí era la verdadera vida, edificios hermosos, mucho trabajo, muchas perspectivas, no como en casa. Después de terminar la escuela, Lidia ya comenzaba a prepararse para partir. Pero entonces, su madre se enfermó. Carla llevaba tiempo quejándose de debilidad, comía muy mal, al llegar del trabajo, se acostaba inmediatamente a dormir. La madre tenía fiebre, no muy alta pero constante. Finalmente, cuando a la mujer de repente le brotó sangre de la nariz en la cocina, asustada, Lidia llamó urgentemente a la ambulancia y a su madre la llevaron de urgencia al hospital. Después vinieron largos exámenes y análisis interminables. Luego vino un diagnóstico desalentador. El médico era realmente competente, animaba a Lidia diciendo que no debía rendirse, que debía luchar. A la madre le comenzaron la quimioterapia, pero cada día Lidia veía cómo su ser querido se apagaba rápidamente. La chica miraba los ojos apagados y los rasgos faciales afilados, besaba las manos de su madre y sonreía con valor, tratando de mantener una actitud positiva. Pero luego salía de la habitación y simplemente lloraba de pena. Lidia entendía que a su madre le quedaba muy poco tiempo de vida. Por eso la chica casi no se separaba de su madre. Conseguía analgésicos fuertes por conocidos para aliviar el sufrimiento de su ser querido. Lidia entendía que su madre pronto se iría de este mundo y quería pasar los últimos meses a su lado. El tratamiento no dio resultados y medio año después su madre falleció. A Lidia le dolía insoportablemente, la pena desgarraba su alma y su cuerpo, y después del funeral, la chica se fue inmediatamente a la capital sin pensarlo. Estar en casa, donde todo le recordaba a su madre, era simplemente insoportable. La enorme ciudad abrumó a la chica con su ruido y su poder.
flujos de coches y multitudes de personas, todos apresurándose en sus asuntos y tanta belleza a su alrededor. Ahora se ha cumplido mi sueño, aquí seguramente tendré suerte, pensó Lydia. Al principio, todo realmente salió mejor de lo esperado. La chica logró encontrar una habitación limpia y acogedora. Consiguió trabajo como camarera en un buen café. Había mucho trabajo, Lydia trabajaba sin escatimar, a veces se quedaba después del horario y tomaba turnos extra. La chica se cansaba mucho por no estar acostumbrada, pero aún así estaba feliz porque el sueldo era bueno, las propinas eran generosas, aunque luego ese dinero lo dividían entre todos. Con frecuencia le daban premios por banquetes bien organizados u otros eventos importantes. Pasados unos meses, Lydia, como de costumbre, salía corriendo del trabajo. Pero ese día todo parecía ir mal. En la calle llovía, el autobús se averió a mitad de camino, y para colmo, Lydia tropezó y se torció el tobillo. La joven se dobló de dolor repentino cuando de repente un coche la salpicó de barro, desde los pies hasta la cabeza con agua de un charco. Lydia casi lloró. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué me persiguen las desgracias hoy? Hoy definitivamente no es mi día. De repente, el coche dio marcha atrás y se detuvo frente a ella. De él salió un joven muy guapo que dijo: «Disculpe por esta situación, señorita. No fue mi intención». En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia.
El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo con colores ardientes, cuando la pequeña Ana, con 2 trenzas hechas por su madre, se adentró demasiado lejos. Ella corría detrás de una mariposa brillante que revoloteaba entre las flores, sin darse cuenta de que el bosque se hacía cada vez más denso y oscuro. De repente, la mariposa desapareció y Ana se dio cuenta de que se había perdido. Su corazón empezó a latir más rápido. A su alrededor crecían altos, oscuros árboles, cuyas sombras se proyectaban en el suelo como si fueran imágenes sombrías. Ana intentó llamar, pero su voz, fina y ronca, se perdió en el denso susurro de las hojas. La tristeza le llenó los ojos, pero Ana decidió no entrar en pánico. Recordó lo que su abuela le había enseñado: si te pierdes, busca un arroyo, siempre te llevará hasta la gente. Y Ana comenzó a caminar, pisando la suave y húmeda hierba que le cosquilleaba los pies descalzos. Al cabo de un rato, encontró un arroyo, limpio y frío, murmurando sobre pequeños guijarros. Seguramente me llevará a la gente, pensó Ana, y siguió el curso del arroyo. El bosque se volvía cada vez más extraño. Los árboles parecían enormes, sus ramas se entrelazaban formando patrones caprichosos. Ana se encontró con animales sorprendentes, una ardilla de cola esponjosa que saltaba de rama en rama y un búho que la miraba con curiosidad con sus grandes ojos amarillos. Finalmente, llegó a una pequeña cabaña parecida a una casita de jengibre de un cuento de hadas. La puerta estaba abierta y de adentro provenía un agradable olor a pastel. Ana llamó con cautela. La puerta se abrió de golpe y en el umbral estaba una anciana con ojos amables y cariñosos. ¿Te has perdido, querida? Pasa, caliéntate y prueba un pastelito, dijo la anciana, invitando a Ana a entrar. Ana, temblando de cansancio, entró en la cabaña. La anciana la convidó con un té delicioso con frambuesas y pasteles. Debes estar cansada, querida. Quédate a pasar la noche y mañana te acompañaré a casa, dijo la anciana. Ana, agotada por el largo camino, se acostó en una cama suave y acogedora. A la mañana siguiente, la anciana llevó a Ana al borde del bosque. ¿Ahora sabes el camino a casa, querida? No olvides que el bosque es un lugar mágico, pero debe ser cuidadosa, dijo la anciana y la saludó con la mano. Ana, con el corazón aliviado, corrió al encuentro de sus padres, quienes ya la estaban buscando por todo el bosque. Desde ese día, Ana nunca volvió a adentrarse tanto, pero siempre recordaba su encuentro con la amable anciana en el bosque encantado. Y sabía que el bosque guardaba sus secretos y que si era cuidadosa, podía encontrar muchas maravillas en él. Alexei siempre ha sido optimista. La vida, como un rayo de sol, irrumpía en sus pensamientos pesimistas, dejando tras de sí una sensación de alegría y esperanza. Hacía planes, soñaba con un futuro que se suponía lleno de amor, éxito y viajes. Pero la vida es notoriamente impredecible. Primero llegó el malestar. Insidioso, persistente, iba restando fuerzas a Alexei cada día. La esperanza de recuperación se derretía como una escultura de hielo bajo los rayos del sol. Estaba solo, luchando por la salud, rechazado por el destino, arrojado de la cima de sus sueños. Poco a poco la dolencia fue remitiendo, dejando tras de sí huellas tanto en su cuerpo como en su alma. Alexei salió del hospital exhausto y debilitado. Estaba perdiendo el sentido de la vida, confundido ante el vacío que abría la boca y se preparaba para devorarlo. Entonces apareció ella. Brillante y sincera, trajo una nueva esperanza a su vida. El amor tierno y ilimitado disolvió los pensamientos oscuros, revitalizó su corazón, haciéndolo latir al ritmo de la vida. Alexei sintió que volvía a estar vivo, pero la vida le había hecho otro regalo cruel. Le había arrebatado todo lo que apreciaba. Ella se había ido, dejando tras de sí un vacío y una pérdida insoportable. Alexei contaba con el destino, pero cada día era más estricto. Permanecían las obligaciones, los fracasos, el desánimo. Alexei se sentía solo y confuso. Se encerraba en sí mismo, se aislaba del mundo, se hundía en el abismo de sus pensamientos. Pero en el fondo de su alma había una chispa. Y un día decidió cambiar de vida. Se dio cuenta de que no estaba solo. El mundo que le rodeaba estaba lleno de gente que necesitaba su ayuda. Alexei se dedicó a la caridad, ayudando a quienes se encontraban en una situación difícil. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no está en los valores materiales, sino en la bondad y la compasión. Cada día se convertía para él en una nueva oportunidad, un nuevo objetivo.
Alexei aprendió a vivir de nuevo, a encontrar sentido a las pequeñas cosas, a apreciar cada momento. Se dio cuenta de que la vida no es solo alegría y éxito, sino también pruebas y pérdidas. Pero lo principal es la perseverancia, creer en uno mismo y estar dispuesto a luchar por la propia vida. Muchos años después, Alexei echó la vista atrás y vio en su vida no solo sombras, sino también luz. Se dio cuenta de que todo lo que le había ocurrido le había hecho más fuerte, más sabio y más amable. Había encontrado un nuevo sentido a la vida y estaba dispuesto a continuar su viaje pasara lo que pasara. Al fin y al cabo, ya había superado la sombra y había entrado en la luz. Lena, una chica con una preciosa melena pelirroja y un eterno brillo en los ojos, era el alma de la empresa. Su vida estaba llena de colores vivos, fiestas divertidas y aventuras. Su opuesto era Igor, un programador tranquilo y modesto que pasaba los días escribiendo código y las tardes inmerso en el mundo de los libros fantásticos. Su mundo parecía estar separado por una barrera invisible, hasta que ocurrió un accidente. Lena, paseando por el parque, se fijó en un joven sentado en un banco con las orejas curtidas y enrojecidas asomando por debajo del sombrero. «Hace frío, ¿eh?» Lena sonrió y le tendió una manopla a Igor. Igor se sobresaltó y se sonrojó aún más. «Ah, gracias», murmuró, sin atreverse a levantar la vista. Lena, ignorando su torpeza, se sentó a su lado. «Me llamo Lena. ¿Y tú eres?» «Igor», respondió él, sin mirarla. Lena no insistió, se limitó a hablar de su día, de cómo ella y sus amigas habían preparado una actuación para las vacaciones escolares. Igor, poco a poco más tranquilo, empezó a compartir con ella su pasión por la programación. A partir de ese día, empezaron a verse con regularidad, paseando por el parque, tomando café, compartiendo noticias de sus vidas. Lena contagió a Igor su alegría, le ayudó a salir del capullo de su propia timidez. Igor, a su vez, inculcó a Lena el amor por los libros, le enseñó a ver la belleza en las cosas sencillas. Se hicieron inseparables, dos mitades hechas de piezas completamente distintas, pero diferentes a gusto del otro. Su amistad se convirtió en un apoyo en lo mundano, la prueba de que la verdadera amistad no tiene barreras y puede nacer en la situación más inesperada. A veces, sentada en un café, Lena mira a Igor, sonriente, contándole sus proyectos y piensa en cómo el destino puede ser imprevisible. Igor, mirando su brillante sonrisa, piensa en lo bueno que fue no huir entonces de la chica guay con mitones calientes. Al fin y al cabo, fue un encuentro que cambió sus vidas y les condujo a una gran y hermosa amistad. Liana siempre vivió rodeada de lujo y comodidad. Sus padres, exitosos empresarios, le proporcionaron todo lo que pudiera desear, una gran mansión, las mejores escuelas y acceso a cualquier cosa que quisiera. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, Liana siempre sentía que algo faltaba en su vida. No tenía amigos verdaderos y a menudo le faltaba compañía. Liana y María se conocieron en la Universidad de Arte. Aunque venían de mundos completamente diferentes, sus caminos se cruzaron en una clase de pintura avanzada. El talento y la determinación de María impresionaron a Liana desde el primer momento. Al principio, Liana observaba a María desde lejos, intrigada por su dedicación y la pasión que ponía en cada trazo de su pincel. Un día, después de clase, Liana decidió acercarse a María. Aunque estaba nerviosa, trató de iniciar una conversación. «Hola, María. He visto tus trabajos y me parecen increíbles. ¿Podríamos tomar un café alguna vez y hablar sobre arte?» María, sorprendida pero contenta por el interés de Liana, aceptó la invitación. Así comenzó una amistad que, aunque al principio parecía improbable, se fortaleció con el tiempo. A través de sus conversaciones, Liana descubrió las dificultades que había enfrentado María y sintió una profunda admiración por su resiliencia y valentía. Liana también compartió su propia historia con María, confesando que, a pesar de todo su dinero, se sentía muy sola. Le contó cómo la mayoría de las personas en su vida solo estaban interesadas en su riqueza y cómo esto la había llevado a desconfiar de las intenciones de los demás. María, con su naturaleza empática, comprendió los sentimientos de Liana y comenzó a incluirla en su círculo de amigos. Le presentó a sus amigos de la universidad, personas genuinas que valoraban a Liana por quien era, no por lo que tenía. Poco a poco, Liana empezó a sentir que finalmente pertenecía a un grupo que la aceptaba sin condiciones. Un día, Liana decidió que quería hacer algo significativo con su fortuna. Inspirada por la historia de María y su experiencia,
decidió crear una fundación para apoyar a estudiantes de arte con talento que no tuvieran los medios para financiar su educación. María se convirtió en su socia en este proyecto, utilizando su experiencia personal para guiar las decisiones de la fundación. Trabajando juntas, Liana y María lograron ayudar a muchos jóvenes artistas a alcanzar sus sueños. La fundación se convirtió en un éxito y la colaboración entre las dos amigas no solo cambió las vidas de muchos estudiantes, sino que también solidificó su propia amistad. Liana descubrió que, al ayudar a los demás, su propia vida se llenaba de propósito y satisfacción. Ya no se sentía sola, había encontrado un sentido en su riqueza al usarla para el bien de otros. María, por su parte, encontró en Liana no solo una amiga, sino también una aliada que la apoyaba en su misión de hacer el arte accesible para todos. A medida que pasaban los años, Liana y María continuaron trabajando juntas, viendo crecer su fundación y el impacto positivo que tenían en la comunidad artística. Su historia de amistad y colaboración se convirtió en un ejemplo para otros, demostrando que, sin importar las circunstancias, el verdadero valor se encuentra en las conexiones humanas y en el deseo de hacer una diferencia en el mundo. Ahora, cada vez que Liana veía las pinturas de los estudiantes que apoyaban, sentía una profunda gratitud por haber encontrado a María y por haber transformado su soledad en una fuerza para el bien. Su vida, antes vacía y solitaria, estaba ahora llena de amistad, propósito y un sentido renovado de pertenencia. Max era un chico tranquilo con ojos brillantes y una mirada soñadora. Desde pequeño estaba enamorado de María, la chica de la casa vecina, que siempre le pareció una estrella inalcanzable. A menudo la observaba desde la ventana de su habitación, admirando su belleza y elegancia. Pero, a pesar de sus sentimientos, nunca encontraba el valor para acercarse a ella y confesarle su amor. Mientras Max soñaba con María, Liana, su compañera de clase, secretamente tenía sentimientos por él. Siempre lo consideró interesante y misterioso, y quería conocerlo mejor. Un día, debido a un proyecto escolar, terminaron en el mismo grupo y Max comenzó a notar a Liana de una manera diferente. Ella era inteligente, encantadora y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Max comenzó a pasar más tiempo con Liana y gradualmente sus sentimientos hacia ella comenzaron a cambiar. Al mismo tiempo, Liana y María, quien se convirtió en su íntima amiga después de la universidad, estaban ocupadas con sus propios proyectos y fortaleciendo su amistad. María fue la única persona a quien Liana confesó sus sentimientos por Max, y María siempre la apoyó en su búsqueda. Max, por su parte, se sentía dividido entre su amor de toda la vida por María y sus nuevos sentimientos por Liana. No sabía cómo lidiar con este conflicto y sentía que su corazón se rompía en dos. El destino entrelazó sus vidas, y en algún momento se vieron envueltos en una situación que los sacudió a todos. En ese momento, Max se dio cuenta de que sus sentimientos por María habían cambiado y que su corazón pertenecía a Liana. Decidió dar un paso adelante y confesar su amor por Liana, lo que hizo que su corazón latiera de alegría. Liana, emocionada y feliz, aceptó sus sentimientos con el corazón abierto. Comenzaron su propio camino juntos, apoyándose mutuamente y disfrutando de cada momento que pasaban juntos. María, al ver la felicidad de su amiga, se alegró por ella y continuó siendo un apoyo y amiga para ambos. Así, la historia, que comenzó con un amor secreto y sentimientos complicados entrelazados, se convirtió en una historia de amor, amistad y valentía para abrir el corazón a nuevas posibilidades. En la ciudad de Zeta reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía.
Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. Así, la historia, que comenzó con luchas individuales y desilusiones, se convirtió en una historia sobre el poder de la solidaridad y la búsqueda de la justicia. Max, María, Liana y Genaro se dieron cuenta de que juntos eran más fuertes y podían lograr cambios. La vieja casa, ruinosa como un árbol centenario, hacía ruidos al viento como si no quisiera dejar entrar las historias de nadie. Cubierta de hiedra y telarañas, escondía tras sus nudosas paredes un secreto tan antiguo como la propia casa. Era una historia sobre muchas cosas: el amor y la traición, la codicia y las penurias, lo mucho que el dinero puede poner una vida patas arriba y lo poco que se necesita para cambiarlo todo. Iván, el dueño de la casa, no era un hombre rico, pero sí muy trabajador. Trabajaba en la oficina de correos, repartía cartas todos los días y aprendía muchas historias de la vida de otras personas. Soñaba con que su hija, Katia, recibiera una buena educación y no conociera la necesidad que él mismo tuvo que pasar. Un día cayó en sus manos una carta dirigida a un hombre que sabía que era de carácter duro. La carta estaba llena de frases angustiosas sobre su salud, sobre cambios inminentes, sobre su deseo de donar todo su dinero a obras de caridad. Un pensamiento resonó en la mente de Iván como una melodía de la que no podía apartarse. Se consideraba un hombre honrado, pero la imagen de la pobre vida de Katia se había vuelto demasiado vívida y dolorosa. Sabía que el dinero de aquel hombre podía cambiar su destino. En una noche en la que el viento aullaba sus secretos, Iván entró en la casa del hombre rico. Allí, en un cofre polvoriento, había monedas, billetes y joyas. Iván cogió solo lo necesario. No quería coger más de lo que necesitaba, pero la aprensión le hizo coger más de lo que había planeado. Poco después de que Iván regresara a casa, el hombre rico falleció. Iván no solo se enriqueció, sino que se hizo rico. Katia recibió una educación, se casó con un hombre rico y abandonó aquella vieja casa. Iván se quedó solo, pero su corazón estaba vacío. El dinero no le había comprado ni la felicidad ni la tranquilidad. La casa permaneció en silencio, emitiendo sonidos al viento como un viejo, como si recordara la noche en que su dueño había tomado una decisión equivocada en aras de mucho dinero. Y en aquel silencio, la melodía de la codicia, de la que nadie podía escapar, seguía resonando desde hacía mucho tiempo. Genaro era un chico común, con ojos oscuros y una mirada fría. Debido a antiguas ofensas y desilusiones, albergaba odio hacia Máximo, considerándolo la causa de sus fracasos y desgracias. Genaro estaba convencido de que matar a Máximo le traería venganza y paz, y se esforzaba por llevar a cabo este siniestro plan. Mientras Genaro planeaba su venganza, María, la chica a la que secretamente amaba, estaba ocupada con sus asuntos. Ella era amable y compasiva, y Genaro soñaba con estar con ella. Sin embargo, sabía que su corazón pertenecía a Máximo, lo que solo intensificaba su furia. Liana, una joven con una sonrisa brillante y un corazón amable, era la única persona que era amiga sinceramente de Genaro. Ella lo veía como un buen amigo, a pesar de sus pensamientos sombríos y su oscuro pasado. Liana a menudo intentaba ayudar a Genaro, persuadiéndolo para que abandonara sus planes siniestros y comenzara una nueva vida. Poco a poco, a través de la comunicación con Liana y observando su amistosa actitud hacia él, Genaro comenzó a cambiar. Empezó a ver sus acciones y pensamientos desde otra perspectiva, dándose cuenta de que la venganza y el odio solo envenenaban su alma. Liana se convirtió en algo más que una amiga para él, se convirtió en su guía hacia una nueva vida, libre de amargura y odio. Al mismo tiempo, Máximo, sin saber nada sobre los planes de Genaro, continuaba con su vida,
disfrutando de cada día y valorando la amistad de Liana y María. Era feliz sin saber sobre el oscuro secreto que se escondía a la sombra. El destino los unió a todos en ese fatídico día, cuando Genaro decidió llevar a cabo sus malévolas intenciones. Sin embargo, gracias a Liana y su amistad, se dio cuenta de su error y abandonó su malvado plan. Genaro decidió comenzar de nuevo y Liana estaba a su lado para ayudarlo en ese camino. Así, la historia, que comenzó con venganza y odio, se convirtió en una historia de amistad, perdón y la oportunidad de cambiar la vida para mejor. Genaro encontró en Liana no solo una amiga, sino también una salvadora que le abrió el camino hacia un nuevo comienzo. Iván estaba sentado en un banco del parque, encorvado bajo el peso del pasado. El sol que jugaba con las hojas le parecía un burlón malvado. Él, antiguo abogado, exitoso y solicitado, estaba sentado sin un céntimo, condenado a 5 años por fraude financiero. Habían pasado 2 años. 2 años de aislamiento, reflexión y experiencias difíciles. Era joven e inexperto, cegado por el afán de riqueza. El negocio que debía conducirle al éxito había fracasado. Ahora era un ermitaño, apartado de su familia, de sus amigos, de su antigua vida. En la cárcel, Iván conoció a Sergei, un antiguo militar condenado por un conflicto provocado por el alcohol. Sergei era estricto pero justo. Enseñó a Iván a apreciar las cosas sencillas. La calidez, la amistad, la honradez. Fue Sergei quien le hizo mirar en su interior, darse cuenta de la profundidad de su error y sentir el deseo de corregirse. Tras salir de la cárcel, Iván llegó a la pequeña ciudad donde vivía Sergei. Le ofreció un trabajo en la construcción local. Iván, acostumbrado a la comodidad y el lujo, se sentía torpe y desmañado. Pero trabajó duro y poco a poco empezó a sentir la satisfacción del trabajo honrado. Poco a poco, se fue ganando el respeto del equipo. Sergei se convirtió en un verdadero amigo, apoyándole en los momentos difíciles. Iván empezó a sentirse a gusto. Se dio cuenta de que su pasado era pasado y que ahora tenía una segunda oportunidad. Un día, mientras trabajaba en la construcción de una escuela, Iván vio a un niño que no podía alcanzar una rama con una manzana. Iván subió al andamio y arrancó la manzana para el niño. En los ojos del niño, Iván vio sincera alegría y gratitud. En ese momento, se dio cuenta de que su segunda oportunidad no era solo una oportunidad para empezar de nuevo en la vida, sino una oportunidad para convertirse en una persona mejor. Una persona que pudiera dar alegría y ayudar a los demás. Empezó a ayudar en la escuela, dando clases a los niños, enseñándoles la importancia de la honradez y la amabilidad. Sabía que su historia no podía caer en el olvido, pero no quería esconderse de ella. Quería que su historia sirviera de lección a los demás para que nunca cometieran errores como los suyos. Iván no esperaba el perdón de la sociedad, solo esperaba una cosa, una oportunidad para redimirse con buenas acciones, para ayudar a los demás y encontrar sentido a su nueva vida. Estaba seguro de que no desaprovecharía esta segunda oportunidad. Peter nació en un pequeño pueblo donde el único entretenimiento eran las largas tardes con su abuela tomando el té y contando historias sobre cómo su abuelo había luchado en la Gran Guerra Patria. La vida era sencilla pero pobre. Después de la escuela, Peter ayudaba a su padre en el campo, y por las tardes leía libros que sacaba de la biblioteca del pueblo vecino. Soñaba con más, con una vida en la que no tuviera que arar la tierra de sol a sol. Una vez, durante un viaje a la ciudad en busca de piezas de repuesto para un tractor, Pedro vio un anuncio en el que se buscaban trabajadores para una fábrica. La esperanza se encendió en su alma. Nunca había trabajado en la producción, pero era fuerte, resistente y se le iluminaron los ojos. Peter empezó en la fábrica desde abajo como cargador. El trabajo era duro, pero no se quejaba. Todos los días, después del turno, estudiaba documentación técnica intentando entender cómo funciona la planta y cómo se organiza este complejo mecanismo que se llama vida. Al cabo de un par de años, gracias a su diligencia e inteligencia natural, Peter se convirtió en capataz. No se limitaba a supervisar, sino que enseñaba e inspiraba. La gente se sentía atraída por él, viendo en él no solo a un jefe, sino también a un hombre que se preocupaba de verdad por la causa. Peter no dejaba de superarse. Terminó la escuela nocturna, luego los cursos de formación avanzada, por último, la escuela técnica. Cada año se convertía en un especialista más experimentado y valioso. Pronto Peter se convirtió en el jefe del taller,
y luego de toda la planta. Bajo su dirección, la producción aumentó y la calidad de los productos se multiplicó. La planta se convirtió en una de las mejores del país. Peter nunca olvidó de dónde venía. Ayudó a su pueblo natal, construyó escuelas, hospitales y siempre recordó que el éxito no es solo un logro personal, sino también el resultado del trabajo de todos los que le rodeaban. La historia de Pedro es la historia de cómo un hombre nacido en la pobreza, a través de su duro trabajo, perseverancia y deseo de aprender, consiguió alcanzar el éxito, no solo para sí mismo, sino también para todos los que estaban a su alrededor. Se convirtió en un ejemplo para todos los que sueñan con una vida mejor, demostrando que todo es posible si crees en ti mismo y estás dispuesto a trabajar duro. En la ciudad de Zeta reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. Así, la historia, que comenzó con luchas individuales y desilusiones, se convirtió en una historia sobre el poder de la solidaridad y la búsqueda de la justicia. Max, María, Liana y Genaro se dieron cuenta de que juntos eran más fuertes y podían lograr cambios. La vieja casa, ruinosa como un árbol centenario, hacía ruidos al viento como si no quisiera dejar entrar las historias de nadie. Cubierta de hiedra y telarañas, escondía tras sus nudosas paredes un secreto tan antiguo como la propia casa. Era una historia sobre muchas cosas: el amor y la traición, la codicia y las penurias, lo mucho que el dinero puede poner una vida patas arriba y lo poco que se necesita para cambiarlo todo. Iván, el dueño de la casa, no era un hombre rico, pero sí muy trabajador. Trabajaba en la oficina de correos, repartía cartas todos los días y aprendía muchas historias de la vida de otras personas. Soñaba con que su hija, Katia, recibiera una buena educación y no conociera la necesidad que él mismo tuvo que pasar. Un día cayó en sus manos una carta dirigida a un hombre que sabía que era de carácter duro. La carta estaba llena de frases angustiosas sobre su salud, sobre cambios inminentes, sobre su deseo de donar todo su dinero a obras de caridad. Un pensamiento resonó en la mente de Iván como una melodía de la que no podía apartarse. Se consideraba un hombre honrado, pero la imagen de la pobre vida de Katia se había vuelto demasiado vívida y dolorosa. Sabía que el dinero de aquel hombre podía cambiar su destino. En una noche en la que el viento aullaba sus secretos, Iván entró en la casa del hombre rico. Allí, en un cofre polvoriento, había monedas, billetes y joyas. Iván cogió solo lo necesario. No quería coger más de lo que necesitaba, pero la aprensión le hizo coger más de lo que había planeado. Poco después de que Iván regresara a casa, el hombre rico falleció. Iván no solo se enriqueció, sino que se hizo rico. Katia recibió una educación, se casó con un hombre rico y abandonó aquella vieja casa. Iván se quedó solo, pero su corazón estaba vacío. El dinero no le había comprado ni la felicidad ni la tranquilidad. La casa permaneció en silencio, emitiendo sonidos al viento como un viejo, como si recordara la noche en que su dueño
niño había tomado una decisión equivocada en aras de mucho dinero. Y en aquel silencio, la melodía de la codicia, de la que nadie podía escapar, seguía resonando desde hacía mucho tiempo. Genaro era un chico común con ojos oscuros y una mirada fría. Debido a antiguas ofensas y desilusiones, albergaba odio hacia Máximo, considerándolo la causa de sus fracasos y desgracias. Genaro estaba convencido de que matar a Máximo le traería venganza y paz, y se esforzaba por llevar a cabo este siniestro plan. Mientras Genaro planeaba su venganza, María, la chica a la que secretamente amaba, estaba ocupada con sus asuntos. Ella era amable y compasiva, y Genaro soñaba con estar con ella. Sin embargo, sabía que su corazón pertenecía a Máximo, lo que solo intensificaba su furia. Liana, una joven con una sonrisa brillante y un corazón amable, era la única persona que era amiga sinceramente de Genaro. Ella lo veía como un buen amigo, a pesar de sus pensamientos sombríos y su oscuro pasado. Liana a menudo intentaba ayudar a Genaro, persuadiéndolo para que abandonara sus planes siniestros y comenzara una nueva vida. Poco a poco, a través de la comunicación con Liana y observando su amistosa actitud hacia él, Genaro comenzó a cambiar. Empezó a ver sus acciones y pensamientos desde otra perspectiva, dándose cuenta de que la venganza y el odio solo envenenaban su alma. Liana se convirtió en algo más que una amiga para él, se convirtió en su guía hacia una nueva vida, libre de amargura y odio. Al mismo tiempo, Máximo, sin saber nada sobre los planes de Genaro, continuaba con su vida, disfrutando de cada día y valorando la amistad de Liana y María. Era feliz sin saber sobre el oscuro secreto que se escondía a la sombra. El destino los unió a todos en ese fatídico día, cuando Genaro decidió llevar a cabo sus malévolas intenciones. Sin embargo, gracias a Liana y su amistad, se dio cuenta de su error y abandonó su malvado plan. Genaro decidió comenzar de nuevo y Liana estaba a su lado para ayudarlo en ese camino. Así, la historia, que comenzó con venganza y odio, se convirtió en una historia de amistad, perdón y la oportunidad de cambiar la vida para mejor. Genaro encontró en Liana no solo una amiga, sino también una salvadora que le abrió el camino hacia un nuevo comienzo. Iván estaba sentado en un banco del parque, encorvado bajo el peso del pasado. El sol que jugaba con las hojas le parecía un burlón malvado. Él, antiguo abogado, exitoso y solicitado, estaba sentado sin un céntimo, condenado a 5 años por fraude financiero. Habían pasado 2 años. 2 años de aislamiento, reflexión y experiencias difíciles. Era joven y inexperto, cegado por el afán de riqueza. El negocio que debía conducirle al éxito había fracasado. Ahora era un ermitaño, apartado de su familia, de sus amigos, de su antigua vida. En la cárcel, Iván conoció a Sergei, un antiguo militar condenado por un conflicto provocado por el alcohol. Sergei era estricto pero justo. Enseñó a Iván a apreciar las cosas sencillas: la calidez, la amistad, la honradez. Fue Sergei quien le hizo mirar en su interior, darse cuenta de la profundidad de su error y sentir el deseo de corregirse. Tras salir de la cárcel, Iván llegó a la pequeña ciudad donde vivía Sergei. Le ofreció un trabajo en la construcción local. Iván, acostumbrado a la comodidad y el lujo, se sentía torpe y desmañado. Pero trabajó duro y poco a poco empezó a sentir la satisfacción del trabajo honrado. Poco a poco se fue ganando el respeto del equipo. Sergei se convirtió en un verdadero amigo, apoyándole en los momentos difíciles. Iván empezó a sentirse a gusto. Se dio cuenta de que su pasado era pasado y que ahora tenía una segunda oportunidad. Un día, mientras trabajaba en la construcción de una escuela, Iván vio a un niño que no podía alcanzar una rama con una manzana. Iván subió al andamio y arrancó la manzana para el niño. En los ojos del niño, Iván vio sincera alegría y gratitud. En ese momento, se dio cuenta de que su segunda oportunidad no era solo una oportunidad para empezar de nuevo en la vida, sino una oportunidad para convertirse en una persona mejor. Una persona que pudiera dar alegría y ayudar a los demás. Empezó a ayudar en la escuela, dando clases a los niños, enseñándoles la importancia de la honradez y la amabilidad. Sabía que su historia no podía caer en el olvido, pero no quería esconderse de ella. Quería que su historia sirviera de lección a los demás para que nunca cometieran errores como los suyos. Iván no esperaba el perdón de la sociedad,
Solo esperaba una cosa, una oportunidad para redimirse con buenas acciones, para ayudar a los demás y encontrar sentido a su nueva vida. Estaba seguro de que no desaprovecharía esta segunda oportunidad. Peter nació en un pequeño pueblo donde el único entretenimiento eran las largas tardes con su abuela tomando el té y contando historias sobre cómo su abuelo había luchado en la Gran Guerra Patria. La vida era sencilla pero pobre. Después de la escuela, Peter ayudaba a su padre en el campo y por las tardes leía libros que sacaba de la biblioteca del pueblo vecino. Soñaba con más, con una vida en la que no tuviera que arar la tierra de sol a sol. Una vez, durante un viaje a la ciudad en busca de piezas de repuesto para un tractor, Pedro vio un anuncio en el que se buscaban trabajadores para una fábrica. La esperanza se encendió en su alma. Nunca había trabajado en la producción, pero era fuerte, resistente y se le iluminaron los ojos. Peter empezó en la fábrica desde abajo como cargador. El trabajo era duro, pero no se quejaba. Todos los días, después del turno, estudiaba documentación técnica intentando entender cómo funciona la planta y cómo se organiza este complejo mecanismo que se llama vida. Al cabo de un par de años, gracias a su diligencia e inteligencia natural, Peter se convirtió en capataz. No se limitaba a supervisar, sino que enseñaba e inspiraba. La gente se sentía atraída por él, viendo en él no solo a un jefe, sino también a un hombre que se preocupaba de verdad por la causa. Peter no dejaba de superarse. Terminó la escuela nocturna, luego los cursos de formación avanzada, por último, la escuela técnica. Cada año se convertía en un especialista más experimentado y valioso. Pronto Peter se convirtió en el jefe del taller, y luego de toda la planta. Bajo su dirección, la producción aumentó y la calidad de los productos se multiplicó. La planta se convirtió en una de las mejores del país. Peter nunca olvidó de dónde venía. Ayudó a su pueblo natal, construyó escuelas, hospitales y siempre recordó que el éxito no es solo un logro personal, sino también el resultado del trabajo de todos los que le rodeaban. La historia de Pedro es la historia de cómo un hombre nacido en la pobreza, a través de su duro trabajo, perseverancia y deseo de aprender, consiguió alcanzar el éxito, no solo para sí mismo, sino también para todos los que estaban a su alrededor. Se convirtió en un ejemplo para todos los que sueñan con una vida mejor, demostrando que todo es posible si crees en ti mismo y estás dispuesto a trabajar duro. Aljona, con su largo pelo castaño, siempre había soñado con una vida fuera del pequeño y polvoriento pueblo, donde su vida fluía como el río que gorgoteaba tranquilamente cerca de su casa. Sus días estaban llenos de rutina: trabajar en el campo, ayudar a su madre en las tareas domésticas, pasar largas tardes bordando y leyendo los libros que había heredado de su abuela. Pero en su corazón soñaba con una gran ciudad donde los adoquines brillaran a la luz del sol y los rascacielos alcanzaran las nubes. Imaginaba calles ruidosas llenas de gente, escaparates luminosos llenos de cosas bonitas y, por supuesto, un teatro donde sonara música mágica y se desarrollaran historias increíbles sobre el escenario. Una vez, cuando Aljona estaba en el mercado, se encontró con un viejo gitano que le leyó el futuro de su mano. Él, mirándola a los ojos, le susurró: «Tienes un alma fuerte, pero tu vida es como un río que fluye sin saber a dónde. Encontrarás tu destino a lo lejos, donde los rascacielos tocan las nubes». Las palabras del gitano encendieron un fuego en Aljona. Decidió ir a la ciudad, arriesgando todo lo que conocía por un sueño, por su propia historia. En la ciudad se encontró con dificultades. Sus sueños de una vida hermosa se vieron rápidamente truncados por la dura realidad. Trabajó de limpiadora, lavó ropa en una lavandería y buscó un lugar donde vivir. La ciudad la recibió con frialdad e indiferencia. Pero Aljona no desesperó. Un día asistió a una representación en un pequeño club de teatro situado en las afueras de la ciudad. La historia que se contaba en el escenario parecía reflejar su propia vida. Le sorprendió la interpretación de los actores, su habilidad, su sinceridad. En ese momento se dio cuenta de que quería formar parte de esa magia, quería contar historias, quería transmitir emociones a la gente. Aljona empezó a ir a todas las representaciones de este teatro, a aprender de los actores, a sumergirse en el mundo del teatro.
Escribió sus propias historias, inventó escenas y un día, ya decidida, se acercó al director del teatro y le ofreció su trabajo. Se dieron cuenta de su talento. Alyona se convirtió en ayudante de dirección y luego en dramaturga. Sus historias, llenas de vida, amor, tristeza y esperanza, conmovían al público. Alyona, una chica de pueblo, hizo realidad su sueño. No se limitó a vivir en una gran ciudad, sino que se convirtió en parte de su alma, contando historias que permanecían en el corazón de la gente como un recuerdo de algo especial. Algo que te hace creer en los sueños y en el hecho de que, incluso el arroyo más tranquilo puede precipitarse hacia el gran río. Liana siempre vivió rodeada de lujo y comodidad. Sus padres, exitosos empresarios, le proporcionaron todo lo que pudiera desear: una gran mansión, las mejores escuelas y acceso a cualquier cosa que quisiera. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, Liana siempre sentía que algo faltaba en su vida. No tenía amigos verdaderos y a menudo le faltaba compañía. Liana y María se conocieron en la Universidad de Arte. Aunque venían de mundos completamente diferentes, sus caminos se cruzaron en una clase de pintura avanzada. El talento y la determinación de María impresionaron a Liana desde el primer momento. Al principio, Liana observaba a María desde lejos, intrigada por su dedicación y la pasión que ponía en cada trazo de su pincel. Un día, después de clase, Liana decidió acercarse a María. Aunque estaba nerviosa, trató de iniciar una conversación. Hola, María. He visto tus trabajos y me parecen increíbles. ¿Podríamos tomar un café alguna vez y hablar sobre arte? María, sorprendida pero contenta por el interés de Liana, aceptó la invitación. Así comenzó una amistad que, aunque al principio parecía improbable, se fortaleció con el tiempo. A través de sus conversaciones, Liana descubrió las dificultades que había enfrentado María y sintió una profunda admiración por su resiliencia y valentía. Liana también compartió su propia historia con María, confesando que, a pesar de todo su dinero, se sentía muy sola. Le contó cómo la mayoría de las personas en su vida solo estaban interesadas en su riqueza y cómo esto la había llevado a desconfiar de las intenciones de los demás. María, con su naturaleza empática, comprendió los sentimientos de Liana y comenzó a incluirla en su círculo de amigos. Le presentó a sus amigos de la universidad. Personas genuinas que valoraban a Liana por quien era, no por lo que tenía. Poco a poco, Liana empezó a sentir que finalmente pertenecía a un grupo que la aceptaba sin condiciones. Un día, Liana decidió que quería hacer algo significativo con su fortuna. Inspirada por la historia de María y su experiencia, decidió crear una fundación para apoyar a estudiantes de arte con talento que no tuvieran los medios para financiar su educación. María se convirtió en su socia en este proyecto, utilizando su experiencia personal para guiar las decisiones de la fundación. Trabajando juntas, Liana y María lograron ayudar a muchos jóvenes artistas a alcanzar sus sueños. La fundación se convirtió en un éxito y la colaboración entre las dos amigas no solo cambió las vidas de muchos estudiantes, sino que también solidificó su propia amistad. Liana descubrió que, al ayudar a los demás, su propia vida se llenaba de propósito y satisfacción. Ya no se sentía sola, había encontrado un sentido en su riqueza al usarla para el bien de otros. María, por su parte, encontró en Liana no solo una amiga, sino también una aliada que la apoyaba en su misión de hacer el arte accesible para todos. A medida que pasaban los años, Liana y María continuaron trabajando juntas, viendo crecer su fundación y el impacto positivo que tenían en la comunidad artística. Su historia de amistad y colaboración se convirtió en un ejemplo para otros, demostrando que, sin importar las circunstancias, el verdadero valor se encuentra en las conexiones humanas y en el deseo de hacer una diferencia en el mundo. Ahora, cada vez que Liana veía las pinturas de los estudiantes que apoyaban, sentía una profunda gratitud por haber encontrado a María y por haber transformado su soledad en una fuerza para el bien. Su vida, antes vacía y solitaria, estaba ahora llena de amistad, propósito y un sentido renovado de pertenencia.
La vieja casa, ruinosa como un árbol centenario, hacía ruidos al viento como si no quisiera dejar entrar las historias de nadie. Cubierta de hiedra y telarañas, escondía tras sus nudosas paredes un secreto tan antiguo como la propia casa. Era una historia sobre muchas cosas: el amor y la traición, la codicia y las penurias, lo mucho que el dinero puede poner una vida patas arriba y lo poco que se necesita para cambiarlo todo. Iván, el dueño de la casa, no era un hombre rico, pero sí muy trabajador. Trabajaba en la oficina de correos, repartía cartas todos los días y aprendía muchas historias de la vida de otras personas. Soñaba con que su hija, Katia, recibiera una buena educación y no conociera la necesidad que él mismo tuvo que pasar. Un día cayó en sus manos una carta dirigida a un hombre que sabía que era de carácter duro. La carta estaba llena de frases angustiosas sobre su salud, sobre cambios inminentes, sobre su deseo de donar todo su dinero a obras de caridad. Un pensamiento resonó en la mente de Iván como una melodía de la que no podía apartarse. Se consideraba un hombre honrado, pero la imagen de la pobre vida de Katia se había vuelto demasiado vívida y dolorosa. Sabía que el dinero de aquel hombre podía cambiar su destino. En una noche en la que el viento aullaba sus secretos, Iván entró en la casa del hombre rico. Allí, en un cofre polvoriento, había monedas, billetes y joyas. Iván cogió solo lo necesario. No quería coger más de lo que necesitaba, pero la aprensión le hizo coger más de lo que había planeado. Poco después de que Iván regresara a casa, el hombre rico falleció. Iván no solo se enriqueció, sino que se hizo rico. Katia recibió una educación, se casó con un hombre rico y abandonó aquella vieja casa. Iván se quedó solo, pero su corazón estaba vacío. El dinero no le había comprado ni la felicidad ni la tranquilidad. La casa permaneció en silencio, emitiendo sonidos al viento como un viejo, como si recordara la noche en que su dueño había tomado una decisión equivocada en aras de mucho dinero. Y en aquel silencio, la melodía de la codicia, de la que nadie podía escapar, seguía resonando desde hacía mucho tiempo. Un hombre perdió su coche, un viejo y maltrecho Zetaigool se quedó parado al fondo del mercado de coches como un paria. Al lado de los relucientes coches extranjeros, parecía patético y destartalado. Su propietario, Vesali, un hombre de rostro arrugado y ojos tristes, estaba dispuesto a dar el coche por nada. Vesali, antiguo camionero, había trabajado toda su vida al volante. Zetaigool era su fiel amigo, su ayudante y, a decir verdad, la única alegría de su vida. Pero los años pasaron factura. El coche ya no podía soportar las cargas, se averiaba casi todos los días y Vasily simplemente no podía permitirse repararlo. En uno de los sombríos días de otoño, un joven se acercó a Vasily. Examinó el coche, levantó la carrocería, se metió bajo el capó. El tipo era despreocupado, con una sonrisa pícara en la cara. Le ofreció a Vesali una suma ridícula incluso para este Zetaigool en ruinas. Vasily dudó. No quería renunciar a su coche, pero se dio cuenta de que no había otra salida. El tipo, al ver la duda en los ojos de Vasily, añadió: puedes pensártelo, pero que sepas que no recibirás más ofertas así. Vasily, destrozado por la pobreza y la desesperación, asintió. Firmó el contrato de venta, recibió el dinero y, apretando en la mano las llaves de su Zetaigool, se sintió vacío. El tipo, sonriente, se marchó en un coche y Vasily se quedó de pie en el mercado de coches, mirando al Zetaigool que se marchaba. En aquel momento, no solo perdió el coche, perdió su juventud, su sueño, su vida. Había perdido a un amigo leal que había estado con él en los momentos más difíciles. Vesali se dirigió lentamente hacia la salida. Detrás de él oía el ruido de los coches, las risas de los clientes, y este ruido era como una burla a su desgracia. Vesali caminaba, aferrando las llaves vacías en la mano, y en su alma resonaba un gemido silencioso: he perdido.